Saludos, bienvenidos al episodio número 460 de Coloqueo desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Esta noche presentando la obra La Salsa No Puede Morir, así dice Periñón, con Bella Martínez. Y si se aparece por allí, pues tendremos a Pedro Luis Morales Cortijo. Esperemos que se pueda conectar. Nada, saludos Bella, qué bueno tenerte nuevamente en el programa. Tú te has convertido en nuestra especialista de biografías, específicamente artistas, específicamente a cantautores y productores de la salsa puertorriqueña, lo cual me alegra mucho, ¿verdad? Porque yo sé yo sé que lo estás viviendo en otro mundo, ¿verdad? Pero la salsa como que tiene sus recovecos en la historia y en la cultura puertorriqueña y que no es algo que todo el mundo la disfruta por igual. Y es una pena porque en pueblos hermanos, Colombia, Perú, Chile, yo estuve en Chile y la gente era loca con la salsa puertorriqueña. En Venezuela, pues a la gente le encanta y hemos estado hablando de cosas como rutas culturales, de turismo cultural sobre la salsa, etcétera. Pero nada, esta noche voy a estar presentando ahora la portada del libro La salsa no puede morir, así dice Periñón. Bella, te cedo la palabra. Sí, gracias por la invitación. Ya yo soy viajera frecuente a Coloqueo con mucho orgullo y mucho gusto. El Instituto de Cultura Puertorriqueña tiene una misión que admiro mucho y que me alegra ser una de las aliadas o que el Instituto de Cultura se me haya aliado a esta difusión de nuestra música alrededor del mundo. Como tú bien dices, pues sí, Colombia es la consumidora número uno de ese ritmo Ujú. que dicen que se cocinó en Nueva York y que se perfeccionó en Puerto Rico. Y pues para mí es de mucho orgullo y pues un honor, un gran honor, tener ese don de poder hilar esas historias de los protagonistas de la música que tanto nos identifica. Súper excelente. Nada, y esta es tu nueva publicación, ¿verdad? La salsa no puede morir, así dice Periñón. Háblanos un poquito sobre ella. Así es, pues La salsa no puede morir, así dice Periñón, es la biografía autorizada de Pedro Luis Morales Cortijo, a quien conocemos en el mundo musical como Don Periñón. Él es timbalero, director de orquesta. Para los que no saben quién es Don Periñón, pues él fue el primer director musical que tuvo Gilberto Santa Rosa cuando tanto Gilberto Santa Rosa como Don Periñón eran adolescentes. El primer, la primera persona que se atrevió a registrar la voz de Víctor Manuel en una producción musical. eh, Fue director musical también de El Canario de Carolina, Lalo Rodríguez. Fue director musical de Andy Montañez. Tuvimos una presentación recientemente en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, nuestro primer centro docente, y allí estuvieron presentes Gilberto Santa Rosa, estuvo también eh, Andy Montañez, se me Oh, escapa el vale. nombre del niño de Trastalleres, estuvo Alina Luciano, que fue la autora de esa imagen de portada tan espectacular, una imagen Wow. inédita, esa imagen inédita que se tomó en el concierto de Andy Montañez titulado Mi primer adiós, perdón. Eso fue en agosto de 2024. Tan pronto yo la vi, me antojé, hice los arreglos para conseguirla y a través de Andy, porque Alina es la fotógrafa oficial de Andy Montañez, y su esposa Xiomara, pude conseguir tanto a Alina como a la imagen. El artista gráfico, Félix Disla, mi artista gráfico predilecto, cuidado editorial de el colombiano Robert Telles Moreno, eh, que pues lo conocemos porque también se dedica a la publicación de este tipo de obras literarias relacionadas con la música. Eh,
¿quién se me queda? El prólogo, un prólogo de lujo de Jaime Torres Torres, que fue autor del libro de Héctor Lavoe, Cada cabeza es un mundo, entre otras obras que también él tiene. El texto de contraportada de Víctor Manuel, una entrevista que le hice a Víctor Manuel, una entrevista extensa al doctor Víctor Manuel Ruiz, y esa es el texto de contraportada. Se van a encontrar la discografía de Don Periñón con 13 producciones musicales, a pesar de que la música para él ha sido un trabajo a tiempo parcial. Ha podido adelantar las carreras musicales de otras personas, de jóvenes a quienes él le ha abierto la puerta, y también ha grabado las voces de cantantes experimentados. Él fue, Don Periñón también fue director musical de Feliciano, no quiero que se me olvide, porque Luis García, quien había estado dirigiendo a Cheo Feliciano por más de 3 décadas, tomó una sabática y el escogido por Coco, la esposa de Cheo Feliciano, para que lo dirigiera musicalmente, pues fue también Don Periñón. Todavía al día de hoy, Isaac Delgado, cada vez que va a Puerto Rico, exige que la dirección musical sea de Don Periñón. Eh, ¿Qué te puedo decir? Además de la discografía, van a encontrar muchas fotos de su trayectoria, y con todo y eso nos quedamos cortos porque es bien difícil, como decimos en Cuamo, atacuñar décadas de trayectoria musical en un libro de 200 y pico de páginas. Así que el libro se continúa escribiendo porque Don Periñón se mantiene activo, y pues el libro cerró, lo publicamos, lo imprimimos, lo lanzamos, lo celebramos, y él sigue activo. Así que de aquí a 5 o 6 años quizás haya otro volumen o una nueva edición ampliada, porque es que él no se está quieto. Ven acá, Bella, ¿cómo? Yo sé que tú estás en este mundo de la salsa y tú te mueves y estás realizando diversidad de actividades, pero concretamente, ¿cómo surge la idea de hacer esta biografía? Pues mira, en el 2020, cuando terminé de escribir el libro de Jimmy Morales, Un conguero para la historia, Sí, las que memorias de de hecho lo Jimmy Morales. presentamos aquí. Exacto, que lo presentamos un día de Acción de Gracias y pensamos que íbamos a tener pobre audiencia, pero no, parece que nos graduamos con nota sobresaliente. Sí. Pues en aquel momento, el productor ejecutivo de este proyecto, David Rosado Estrada, me llamó para que escribiera una obra literaria, una biografía para otro artista, ¿verdad? Que me voy a reservar el nombre. En aquel momento, pues no pude llegar a un acuerdo con David porque se estaba acabando de escribir el libro de Jimmy, estábamos todavía completando la traducción, el libro necesitaba promoción, estábamos en pandemia, yo tenía otros proyectos en fila. Tú sabes que cuando, y tú lo sabes al igual que yo, que cuando uno está Sí, trabajando los textos de uno, también ayuda a colegas con textos ajenos. Entonces yo también sí, estaba editando textos ajenos, tratando de adelantar proyectos editoriales, y le dije que no podían. Pues fue pasando el tiempo, fuimos completando los proyectos y llegó 2024 y David se me volvió a acercar. Esta vez la propuesta era para escribir el libro de Don Periñón. Pues ahí sí que me animé porque Don Periño es un pilar de la música latina, no solo de la salsa. Es un referente muy importante. Y entonces llegamos al acuerdo y aquí estamos. La idea fue de David Rosado, pero sí, el libro era merecido y lo debimos haber hecho hace tiempo, pero no nos da la vida para escribir la historia de tanto talento.
Mire, ¿y cuál fue la reacción cuando se le acercaron a él para este proyecto? Pues eso fue lo primero que yo le dije a David, pues mira, sí me interesa, estas serían las condiciones, pero Periñón lo sabe y me dijo, no, pero yo voy a hablar con él. Cuando nos acercamos a Periñón, pues él estuvo sorprendido, Ya. pero sí, nos dijo que sí, que estaba de acuerdo y pues llegamos al acuerdo, él nos dio la autorización, firmó el acuerdo, como que sí, pueden hablar sobre mí, porque aunque sea bueno, cuando uno está hablando de otra persona y lo va a publicar dentro de lo que es una obra literaria, es respetable conseguir el permiso de ese Sí, artista. sí. Creo que es la manera de hacerlo. Sí, sí. Y en tiempo, antes del tiempo, ese proceso, porque me imagino que tuviste que hacer un proceso de investigación, buscar prensa, buscar literatura, buscar referencias. Ese proceso, ¿cómo lo pasaste y cuánto tiempo duró aproximadamente? Pues mira, día y noche, porque yo cuando me envuelvo en un proyecto, y esto es algo que lo he dicho anteriormente, hemos hablado sobre ello, yo me vuelvo obsesiva, yo no duermo, yo no como, o sea, Sí. eso con precisión militar y con sacrificio militar. Eh, Te conozco. Pues día y noche, eso tomó prácticamente más de un año. Sin embargo, el proceso de investigación, que suena extenso, porque fueron aproximadamente 15 meses, suena extenso, pero lo hizo simple el hecho de que Don Periñón, primero que tenga la mente tan clara, que sea custodio de sus propias fotos, de sus propios documentos, sus Ujú. archivos. Él estaba bien organizado y eso simplificó la cosa mucho. Algo que también me ayudó bastante fue que cada vez que yo necesitaba entrevistar a alguien de su orquesta o de su entorno musical como Gilberto Santa Rosa, como Víctor Manuel, como Sammy Vélez, que son gente sumamente ocupada, sumamente comprometidas con poco tiempo, me hicieran un espacio en su agenda y pudieran coincidir conmigo para hacer el número de entrevistas que fueran necesarias y por las horas que fueran necesarias. O sea, muchas veces hay que regresar a corroborar o contrastar detalles, pues nadie tuvo restricción de tiempo, todo el mundo estuvo disponible. Y eso dice mucho del cariño que le tienen los colegas a Don Periñón, porque una vez que tú dices, estoy trabajando para Don Periñón, todo el mundo se hace disponible y regala tiempo, porque al fin y al cabo es un sacrificio de su Sí. agenda. Sí, sí. De hecho, y las agendas, aunque los que estamos fuera del ambiente pensamos que tienen el tiempo, pero la realidad es que las agendas de estas personas están bien llenas. Y Sí, tú lo sabes, porque pues, yo te veo en las redes, te sigo en las redes y tú estás en Beleco, en cuanto a fiesta, en cuanto a actividad sobre la salsa, ¿verdad? Y se ve que estas agendas están bien llenas. Y antes de seguir, porque me están preguntando, usualmente decimos al final, pero ya que me están preguntando, ¿dónde se puede adquirir el libro? Sé que está en Amazon, te lo puedes comprar por Amazon, pero en Puerto Rico lo tienes ya en alguna librería. sí, estamos rotando por redes sociales el enlace para adquirirlo directamente con el productor ejecutivo. Eh, entonces, de hecho, después que termine el programa, voy a compartir con el enlace porque es con Don Periñón y la puertorriqueña @gmail y hay un enlace que al usted pulsar puede adquirir el libro directamente con la producción. Ah, súper, eso es excelente, sí, Sí. sí. Que ahí mismo Don Periñón se lo firma, si desea Sí, autografiado, lo pone en las notitas y él se lo autografía con mucho gusto. wow, eso es súper interesante y efectivo también porque a la gente le va a interesar. Eh,
yo lo tengo aquí, ¿verdad? Digo, el mío lo tiene firmado por ti, pero lo tengo en mi poder. Te iba a preguntar, las entrevistas directamente con Don Periñón, eh, cómo corrieron? ¿Cómo se realizaron? ¿Y cuál es tu Pues mira, percepción de lo que pasó? pues mira, las entrevistas las hicimos o personalmente, las grabamos. Y ya luego, pues ya tú sabes el proceso, la grabación, la transcripción, para luego ir redactando el texto. Algunas de ellas se hicieron por Zoom cuando yo estaba de viaje y no era posible que nos reuniéramos en persona, pero prácticamente nos reuníamos todos los días, ya fuera por teléfono, en persona o por Zoom. La primera entrevista con su hijo, Pete Periñón, porque para los que hayan leído el libro o para los que sigan a Don Periñón, su hijo es lo que representa el legado de Don Periñón. Don Periñón es el líder de una generación musical. Él está Ujú. pasando ese legado y lo está dejando todo bien acomodado para que su hijo sea quien lidere la nueva o la generación del presente, como se le llama en estos momentos. Así que la entrevista que hice con el hijo de Don Periñón, quien tiene el último capítulo del libro, está dedicado a él y a la nueva generación de la salsa. Esa entrevista fue por Zoom, yo estaba de viaje, fue por Zoom, duró varias horas. Él estaba grabando en el momento, estaba en el estudio con Emanuel Navarro, otro de los músicos de la nueva generación, también hijo de un músico de la generación de siempre, de Manolo Navarro. Ellos estaban grabando y Pete Periñón hizo un alto en la grabación para atenderme y para darme la entrevista, porque cuando él no está grabando, cuando él no está haciendo, tocando con su orquesta, está viajando porque él es músico de la orquesta de Gilberto Santa Rosa. Eh, Sí. él estuvo como timbalero de Gilberto Santa Rosa hasta recientemente y hoy día ocupa la silla del bongocero de Gilberto Santa Rosa para los viajes. Así que un músico joven, pero bien ocupado. Esa entrevista se hizo por Zoom y también se grabó para que se facilitara pues la transcripción y que los datos fueran fieles, exactos y precisos. Por otro lado, todas esas entrevistas que se hicieron se grabaron, se consiguieron los relevos de todos los entrevistados, dándome autorización para que utilizara ese contenido dentro de lo que es este texto. Así que todo lo manejamos con mucho cuidado. Esto no se trata de vender libros, esto no se trata de nada que no sea documentar la salsa, porque lo que no se escribe no sucedió. Sí, sí, eso es cierto. Me impresiona mucho la fotografía, las imágenes que están en el libro. Es una cantidad bastante sustancial. Me imagino que el proceso de escoger las fotos indicadas habrá tomado un tiempo y que por cada una de estas tendrá 20, 30 adicionales, ¿no? Claro, había miles de imágenes. El proceso de selección fue complicado. Eh, Muchas de ellas se tuvieron que sacar de la selección porque no habíamos obtenido el permiso del dueño de la imagen y los derechos de autoría son Sí. delicados y entonces no queríamos entrar en eso. Así que todas las fotos, todo el contenido fue autorizado por el autor, el que lo capturó o el que me dio la información. Otro dato muy importante, hay una ilustración en el libro Sí. que es un timbal sobre el fondo de la bandera puertorriqueña, porque hoy día la orquesta que lidera Don Periñón la conocemos como la puertorriqueña. No es Ujú. orquesta puertorriqueña, no, sino la puertorriqueña. Entonces, pues sobre la bandera puertorriqueña se dibujó un timbal. La ilustración es Ujú. de Frank Rosado, que yo lo llamé, le dije, mira, este es el concepto que yo tengo, quiero que el fondo sea la bandera puertorriqueña.
pues para resaltar la importancia de la orquesta puertorriqueña que reúne todos los años en el bailable de Víspera de Reyes a cantantes como Tony Vega, Gilberto Santa Rosa, Pedro Brul, Germán Olivera. Este año estuvo también Jerry Rivas, Marcialis Turis de Venezuela. Y pues quería que la orquesta puertorriqueña, que comenzó como un 20 tú cada 5 de enero y que hoy día se ha convertido en el pilar de Don Periñón, pues que tuviera el protagonismo que merece junto al timbal, que es el instrumento que interpreta Don Periñón. Wow, wow, interesante, súper interesante. ¿Alguna parte del libro que la que más satisfacción te llevó a tener? Pues mira, yo creo que el primer capítulo donde se titula Nace un líder, para nosotros los escritores, y tú me vas a entender porque tú también lo Sí, eres, hay una cosa que se llama el pánico a la página en blanco, cosa que a mí nunca me ha asaltado, pero sé de su existencia. Por lo que sí, ese primer capítulo, cuando a mí me surge la idea de titularlo Nace un líder, pues porque, como siempre he dicho en todas las entrevistas que me han hecho, Don Periñón, insisto, es el líder de una generación musical. Pues cuando eso me llega a la mente, y trato yo de empezar a hilar la historia y eso empieza a fluir, ese primer capítulo me trajo la satisfacción de que, ok, este libro ya es un hecho. Puedo darle al lector, porque aspiro a que me lean alrededor del mundo, incluyendo África, donde Don Periñón ha ido 3 veces a sí, llevar salsa. Eh, Le doy al lector varios datos importantes sobre Puerto Rico. Uno de ellos siendo que Santurce fue el primer poblado fundado por esclavos libertos. sí, Entonces, entonces, muchos han escuchado Santurce, muchos han escuchado que Santurce tiene un equipo que se llama Los Cangrejeros. ¿De dónde viene el término cangrejeros? Eh, ¿Por qué la Bahía de Cangrejos? Entonces, en ese primer capítulo, junto con mi editor, pues me di a la tarea de dejarme guiar con esa importancia de la tierra donde nació Don Periñón en Santurce. También hablé con el boricuazo en un momento dado sobre la fundación ok, del poblado. Lo utilicé como referencia. Coincidimos en uno de los programas de Manolo Almeida. Yo dije, ok, este es el momento, conseguí su contacto y también ese tipo de datos que quizás no sea de conocimiento público, pero es importante dentro de lo que es el sonido salsero. ¿Por qué la avenida Valdoriotti se comenzó a construir sobre un barrio desplazado? ¿Cómo es que surge el residencial Llorens Torres y toda esa relación que tienen todos estos espacios a la vida de Don Periñón, incluyendo el restaurante La Casita Blanca, donde muchos hemos comido, donde muchos hemos almorzado, hemos visitado, o simplemente sabemos que es un lugar emblemático? Y de hecho salió el otro día en un programa de internet que evalúa los restaurantes a nivel mundial y la Casita Blanca de Santurce está número 2. Entonces, todo eso está en el primer capítulo y quizás está bien condensado porque es mucha información para unas pocas páginas, pero espero que esté lo suficientemente claro como para que el lector se interese en indagar un poquito más y ver qué es Santurce, por qué es tan importante ese movimiento social que se dio, cómo es que se va desplazando la gente de un barrio eh, quizás inhóspito a unos residenciales públicos que el gobierno prometía que iban a acomodar a toda esa gente. ¿Las acomodaron? ¿No las acomodaron? Yo creo que es pertinente hacernos ese tipo de preguntas. Así que con la narrativa y con las notas al calce, me parece que ese primer capítulo le da al lector
un saborcito de lo que es la salsa en Puerto Rico y por qué Santos es tan importante. El próximo capítulo queda, yo diría, casi ganador, porque hablo también de la relación familiar que tiene Don Periñón con Rafael Cortijo, eh, una de las raíces más fuertes que tiene nuestra música popular. Eh, Así que diría yo que ese fue el primer capítulo, fue el que más satisfacción me trajo. Mencionaste lo de África, yo pensando, él no es el único, ¿verdad?, que ha viajado a África. De hecho, Claro, eso podría claro que no. ser un tema de investigación para alguien que le interese. Esos viajes a África y esa contextualización, por qué se dan. Eh, Sé que lo hemos discutido y hablado en otros momentos, pero creo que, no sé, piénsalo, si en algún momento ya ahí sería una obra tuya o de Me, alguien que le interese. me encantaría. Sí, sí. Mira, y voy a empatar a eso con la primera reflexión que pones en el libro. Dice: a los bailadores de salsa alrededor del mundo. Claro, claro, porque mira, de hecho, a Don Periñón lo mandan a buscar por temas específicos en África. El tema Sí, favorito es la colora, eh, que él tiene que ir y tiene que tocar la colora. Entonces, Don Periñón es, hace, te diría yo, 5 o 7 años, se sí, dijo en Nueva York que la orquesta de Don Periñón era la orquesta favorita del bailador salsero. Hay que entender que Don Periñón tiene como referentes a Willy Rosario y a Bobby Valentín, que son sí, orquestas favoritas del bailador salsero. Entonces, eh, Willy Rosario es el rey del ritmo, Bobby Valentín es el rey del bajo. ujú, Y yo estoy de acuerdo con como bailadora, porque parte de la investigación de la orquesta puertorriqueña ha sido investigación de campo alrededor de Puerto Rico. Creo que lo vi una vez en Nueva York también, como seguidora de la orquesta, como fanática, o sea, una investigación orgánica sin saber que eventualmente yo me iba a meter en eso. Y yo creo que sí que es cierto que es la orquesta favorita del bailador. Claro, ha sido un fenómeno muy local. La orquesta de Don Periñón no ha viajado lo que ha viajado la orquesta de Boy Valentino, de Willy Rosario, por mencionarte sus dos principales referentes y mentores, porque hasta del negocio él le consultaba a los maestros, a sus mayores, ¿no? sí, Pero por diseño, esa orquesta no podía estar viajando porque Don Periñón tenía un trabajo con el Departamento de Justicia de Puerto Rico y no podía estar entrando y saliendo de su trabajo. Así que la orquesta, para beneficio del boricua que baila, se ha mantenido en Puerto Rico. Ahora me imagino que podrán bailar alrededor del mundo y viajar alrededor del mundo con ellos, perdón, y bailar con ellos, porque pues ya Don Periñón se jubiló, ya no tiene ese amarre de su trabajo formal. Así que, claro, siempre en sus vacaciones él le iba a llevar su salsita a África si era que se lo requerían, ¿no? sí, sí. No, y por el tipo de trabajo también tiene sus restricciones, Claro, eh, o sea, y tiene que mantener su clearance de seguridad al día claro. y todo eso, y eso trae una serie de restricciones que son un poco difíciles. Nada, háblanos un poquito sobre la presentación que hubo en la UPR. ¿Esa fue la primera o anterior a esa ya habías tenido Sí, no, ese fue el lanzamiento y la presentación y de hecho iba a ser la única que íbamos a hacer en persona en Puerto Rico. Pero pues ahora vamos a seguirlo presentando, pero para hablarte sobre la presentación de Puerto Rico, en esa presentación que estuvo espectacular, la Sí, picardía del presentador, el doctor Ricardo Rodríguez Santos,
que es hermano de Lalo Rodríguez. Yo no, o sea, me tomó por sorpresa. Yo no sabía que él tenía tenía su salsa por dentro, por decirlo de alguna manera. Así Sí. que quedó increíble. Estuvieron allí Gilberto Santa Rosa, estuvo Andy Montañez, estuvo Alina Luciano, estuvieron varios músicos de su orquesta que han estado en su orquesta, por ejemplo, Miguel Aponte, que ha sido el bongocero de la puertorriqueña desde el primer día. Estamos hablando de más de 4 décadas. Entonces, la presentación quedó espectacular. El maestro de ceremonias fue el cantautor Héctor Olmo, que es el compositor del tema A quién iré, de esta última, o no última, la más reciente producción Ujú. discográfica de Don Periñón, que le puso la voz Alex de Castro. Pues Héctor Olmo, ese compositor, fue el maestro de ceremonia. Eh, el prólogo lo leyó Robert Telles porque Jaime Torres no pudo estar presente para hablar sobre el prólogo. Así que pues lo leímos lo más fiel al tono de Jaime Torres Torres posible, porque pues un prólogo de Jaime Torres Torres es un lujo y eso pues no se da todos los días, había que leerlo. Entonces sí, la presentación quedó exquisita. Estamos pautados para hacer una en Ponce, en Sí. el Centro Centro Cultural Cultural. del Mm. casco urbano de Ponce, por invitación de Iris Torres, por vía de Ángel Papote Alvarado, que es el director del Festival Nacional Afrocaribeño. Ese fin de semana, el Festival Nacional Afrocaribeño, que comienza el viernes y termina el domingo, pues nos colamos por ahí. Vamos a estar el domingo a la 1 de la tarde. A media tarde terminamos el conversatorio y nos vamos para el barrio La Cuarta a seguir rumbeando. Para nuestro público, eso es domingo 29 de junio a la 1 de la tarde en el Centro Cultural de Ponce. Esto está ubicado en el casco urbano de la ciudad de Ponce. Y Ponce es salsera, yo lo sé. No sé si es donde más salsa se baila, pero en Puerto Rico, es otra Eh, conversación que podemos tener. imagínate, imagínate que una de Héctor Lavoe que todavía Sí. Héctor Lavoe suena duro en la radio, todavía. Hay gente que no se Sí. ha enterado que Héctor Lavoe se murió. No, no, esto es la voz, es como, bueno, decir Dios y después está esto es la voz para muchos ponceños. Y doy Sí, fe de eso porque conozco, bueno, yo soy del suroeste y conozco la idiosincrasia de los ponceños en cuanto a ese menester. Eh, Aparte de esa, ¿no tienes otras presentaciones o aunque sean virtuales? no, hasta ahora no he estado en gira de medios, al igual Don Periñón ha estado en gira de medios. Sí. Aspiramos a que especialmente los festivales que tengan que ver con afrodescendencia, nos encantaría recibir invitaciones, se pueden comunicar conmigo directamente a bellamartinezescribe.com. Allí en mi página web hay una formita, me pueden conseguir, me pueden enviar un mensajito por redes sociales, Bella Martínez escribe, y nos encantaría recibir invitaciones de los festivales que tengan que ver con afroascendencia o afrodescendencia. Sí, mira, ahorita mencionaste y lo apunté para que no se me olvidara la actividad que tuvimos el Día de Acción de Gracia ay, yo no, ni me acuerdo el año. Esa actividad, tú mencionaste, ¿verdad? Y cosas que el público no se entera, pero para que se diera un Día de Acción de Gracia, fue bien cuesta arriba. Al final la gerencia en el Instituto de Cultura Puertorriqueña se dio. Yo sabía, me dieron un voto de confianza, pero a la misma vez, si era un fracaso, pues se me iba a ir el programa. No sabía, fue como una apuesta ahí, una apuesta doble. Y gracias Sí, a Dios, pues
funcionó, se metieron sobre 8.000 personas en el vivo. A la semana ya tenía sobre 12.000 personas que habían visto el programa. Tuvimos invitados sorpresas. Ahí estuvo Gilbertito Santa Rosa que apareció. Dijo que iba a estar por Willy un minuto y estuvo un buen rato. Sí, sí, y Willy Rosario, ellos, bueno, es que era Día de Acción de Gracias, todo el mundo Sí. estaba ocupado, pero nos dieron un minuto y después se quedaron hablando y después no se querían ir. No, bueno, pero como te digo, 8.000 personas dejaron la cena de Acción de Gracias a un lado. Aunque esto no es difícil, esto tú con el celular tú prendes y ves el programa. No es tan complicado, ¿verdad? Como irse a Claro, la sala y todo eso. Pero 8.000 personas esa noche, eso estuvo brutal, fantástico. A mí me encantó. Ahí yo dije, no, Bella es la que es la patrona de la salsa en Puerto Rico. No, no hay discusión con eso. gracias, gracias. Sí, sí, sí. Mira, volviendo al libro, voy a nuevamente a presentarlo. Eh, Vuelve a indicarnos lo que nos mencionaste ahorita de la distribución a las personas que estén interesadas y que luego vas a poner el enlace debajo de nuestra página para que Sí, puedan entrar. claro, estamos rotando el enlace, es un enlace donde directamente se pueden conseguir el libro en Don Periñón y la puertorriqueña @gmail, pero en Facebook, en Instagram, en X y en Threads, yo he estado rotando ese enlace donde dice para adquirir tu ejemplar, pulsa el enlace y el enlace es seguro, pueden comprar su copia y la producción se la envía directamente y le ponen en la notita que lo quieren firmado de Don Periñón, si es que desean la firma. Si lo desean sin rayar, también se le envía nuevecito sin tocar. Pero sí, el enlace está rotando por ahí y para la distribución se pueden comunicar a Don Periñón y la puertorriqueña @gmail.com. Bueno, qué interesante. Bueno, Bella, vamos ya a ir cerrando. Te agradezco un montón, ¿verdad? Tu presencia aquí Gracias para a mí ti. siempre. Es bien grato tenerte con nosotros. Como dije al principio, te admiro. Te has convertido en la biógrafa de una serie de personajes de nuestra historia musical. Yo espero que sigas escribiendo y que te sigan Ojalá. apareciendo estos proyectos. Yo sé que toma mucho tiempo, escribir no es fácil, escribir biografía en Puerto Rico son muy pocos los que se han especializado. Yo sé que tú escribes otras cosas y son fabulosas también y te hemos tenido aquí en otro papel, no como escritor, como Exacto. biógrafo. Te hemos tenido como escritora literaria. Pero nada, ¿algún mensaje final para nuestro público antes de despedirnos? Pues mira, quisiera que nos viéramos el domingo 29 de mayo a la De 1 de la tarde en el Centro Cultural de Ponce. Eso es en la calle Cristina, número 70. Domingo, el casco urbano de Ponce es tranquilo, hay estacionamiento, pueden llegar por allí, pueden estar en la presentación un ratito y cuando terminemos nos vamos y nos comemos, nos vamos caminando hasta la plaza y nos comemos un heladito, nos sacamos una foto allí en el Parque de Bombas, lo que quieran. Pero lléguense hasta allí y ya luego nos trasladamos al barrio La Cuarta de Ponce a apoyar el Festival Nacional Afrocaribeño, que de hecho entra en su edición número 26 ininterrumpida. Wow, wow. Pues como mencionaste, es domingo 29 de junio, mencionaste en mayo, pero es 29 Perdón, de junio a la 1 de la tarde en el Centro Cultural de Ponce. Allí pues se va a presentar el libro y luego se sigue la rumba a todo fuerte con el Festival Afrocaribeño en el barrio La Cuarta en Ponce. ¿Está bien? Pues nada, mi gente, gracias por estar, gracias a las
casi 700 personas nos están viendo en los Wow. distintos, en los 24 o 25 canales donde está distribuido el programa. Yo sé que esto lo van a continuar viendo. Mañana estará en YouTube. Los invitamos a que nos sigan en la página de YouTube del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Bella, gracias por tu labor, excelentísimo. Gracias. Mucho éxito y muchas bendiciones para ti y los tuyos. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Cuídense.